Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de Re:0 Juegos sin dioses. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Déjalo, animal. Solo es un niño. Una voz. Mujer. Tensa. Pero conocida. Soae. Subaru parpadeó. ¿Es real? Sí. Lo fue. Ella estaba ahí. La misma mujer que lo había tratado como persona cuando el resto lo veía como bicho raro. La que le trajo sus zapatos. La que no tenía por qué metros. Pero lo hizo. Se acercó. Y sin anunciarlo, sin pensarlo, sin importarle el ridículo, le soltó un manazo al tipo. En la cabeza. En plena cabeza, joder. Sin técnica, sin fuerza, solo pura desesperación y coraje mezclado con miedo. Ya basta. Te dije que pares. Gritó, con una mezcla tan rara de rabia y miedo que no sabía si llorar o volver a golpear. ¿Funcionó? No. ¿Fue absurdo? Absolutamente. ¿Importó? Sí, porque el tipo, sorprendido, giró la cabeza. Y ese simple reflejo fue toda la ventana que Subaru necesitaba. Se giró como un cadáver que aún tenía ganas de molestar. Apoyó ambas manos en el piso. Una le resbaló por culpa de su propia sangre, pero la otra logró estabilizarlo. Sin pensarlo porque pensar solo servía para echarse atrás, lanzó la pierna hacia arriba, frontal, directa, sin técnica, sin elegancia, sin dignidad alguna. Directo entre las piernas del desgraciado. Un golpe sucio, rastrero y magníficamente eficaz. El tipo se dobló sobre sí mismo, su cara convertida en una máscara grotesca de agonía. ¡Ac! Gruñó el hombre, escupiendo un gemido ridículo y miserable. Subaru casi sintió lástima. Casi. Aprovechó para empujarlo, con los brazos temblando de puro agotamiento, sin fuerza real pero con la determinación del desesperado. Fuera, fuera de mí, cabrón, masculló entre dientes rotos y labios reventados. El tipo rodó ligeramente a un lado, suficiente para alejarse. Subaru se quedó jadeando, medio sentado, medio destruido, saboreando sangre y dolor. Joder, murmuró con la lengua pesada. Qué golpe más rastrero, luego suena apenas, con amargura. Pero qué putamente efectivo. Se inclinó y escupió sangre al suelo, observando cómo el hilo oscuro y viscoso se arrastraba sobre el cemento, caliente, con sabor metálico y nauseabundo. Un sabor que ya comenzaba a odiar profundamente. Eso era un diente. Se limpió la boca con la mano temblorosa, contemplando la mancha rojiza con una curiosidad enfermiza. Su sangre. Suya, auténtica y lamentablemente propia. No terminó ni de acomodarse cuando sintió unas manos tibias debajo de sus brazos. Una suavidad insegura que intentaba mantener de pie como si él fuese una torre a punto de colapsar. Cuidado, y susurró ella, Soae, en esa voz pequeña, casi disculpándose por existir. No te caigas. Subaru dejó salir una risa ahogada. ¿Caerse? Estaba a un paso de fundirse con el piso y quedarse ahí, medio muerto, para siempre. Gracias, masculló finalmente, escupiendo la palabra con esfuerzo. Le costaba admitirlo, no por orgullo, sino porque no sabía qué mierda decir cuando estaba así. Roto, jodido, sostenido por la pena ajena. Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró, con esos ojos llenos de algo parecido a la tristeza mezclada con miedo. Soae movió la mano hacia su rostro, dubitativa, casi temblando. Un gesto abortado a medio camino. Se quedó ahí, en el aire, inútil, sin saber qué hacer con esa cercanía repentina. No es nada, respondió, bajando la vista con incomodidad. Es que no podía quedarme así sin hacer nada. Subaru dejó escapar otra risa áspera, amarga, mezcla de tos y burla involuntaria. ¿No? Pues felicidades, porque eres la excepción, soltó, lanzando una mirada ácida hacia los maniquíes que todavía seguían ahí, quietos, como espectadores en un museo de la indiferencia. Ella presionó los brazos contra su cuerpo. Incómoda. Culpable, quizás. Es que no sabía qué más hacer, murmuró bajando aún más la voz, casi susurrando al suelo. Creí que si no hacía algo y te iba ahí. Tranquila, la interrumpió, medio en chiste, medio escupiendo trauma. Estoy tomando un posgrado en recibir palizas. Intensivo. Sin matrícula. Ella lo miró. Bien. Esta vez lo miré de verdad.
Las heridas, el rostro deformado, los ojos semi-hinchados, la sangre seca y fresca mezclada. Y aún así preguntó. De todos modos, ¿y estás y bien? Sabía que era una pregunta idiota. Lo sabía. Y Subaru lo supo también. ¿Te parece que estoy bien? Respondió con una calma que no escondía la ironía. Estoy hecho mierda. Me reventaron como piñata en bautizo y ahora soy la decoración más comentada del lugar. Ella retrocedió un poco. No mucho. Solo lo suficiente para tragarse la vergüenza. No quise ser insensible y no sé qué se dice cuando alguien sangra así, 444. Yo tampoco. Pero gracias por intentarlo. Espera. Giró un poco el cuello. Dolía. Pero se forzó a mirarla. ¿Me estás llamando por mi número? Pensé que era broma. Ella se sonrojó. Bajó la mirada otra vez. No sé tu nombre, se defendió, bajito, casi con vergüenza. Subaru la miró con media sonrisa torcida. Una comisura inflamada haciendo lo que podía. Pero yo sí el tuyo, respondió él, bajando la voz un poco, como si le confiara algo valioso. Soar. No lo olvidé. Ella abrió los ojos, sorprendida. Luego cayó la cabeza. No esperaba que él recordara. No esperaba que importara. Ni siquiera que pregunté el tuyo, y murmuró. Como si eso fuera una falta gravísima. Da igual, dijo él, encogiéndose apenas de hombros con una mueca irónica. Me han dicho cosas bastante peores que 444 estos días. Estoy curado de espanto. Hubo un breve silencio. Finalmente, decidió dar el paso. Subaru. Ese es mi nombre. Ella avanzando despacio, como si lo guardara para sí misma. Gracias por lo que hiciste, Subaru. Fuiste el único. Bueno, ya sabes. Dicho así, suena como si hubiera llenado un formulario y firmado una solicitud. Es que y me cuesta usar nombres. Me acostumbré a los números. Qué deprimente, dijo él, y quiso sonreír, pero le dolió el intento. El cuerpo ya se estaba quejando de cada palabra. Pero no hubo tiempo para seguir. Porque ahí estaba el otro. El imbécil del principio. Devuélveme mi dinero, carterista. Devuélveme todo lo que me robaste. Subaru lo miró. No pensé. No le dio tiempo al dolor ni a la lógica. Rabia en solitario. Instinto. Cansancio con patas. Dio un paso. Se tambaleó. Otro. Tropezó. Aún así, llegó. Lo agarró. Del cuello. Del hombro. De lo que alcanzó. Oye, viejo, escupió, con la voz baja, áspera, como si las palabras pasaran por cuchillas. Deja de hostigarla. Pausa. Respiró. Otra palabra más, con todo el peso del mundo. ¿Qué carajo te pasa? El tipo se giró de golpe. Brusco, como si Subaru le hubiera interrumpido una crisis personal. Lo miró fijamente con esos ojos enormes, desbordados, confundidos como después de despertar de una pesadilla. Hubo un instante, solo uno, en el que parecía no entender qué estaba pasando, dónde estaba, ni quién demonios era esa criatura medio muerta que lo sujetaba del hombro. Pero luego se enfocó en él, en el rostro hinchado, deformado, con ese ojo a medio cerrar que apenas podía llamarse ojo, la mandíbula bañada en sangre que goteaba como recordatorio constante del desastre. Y se sorprendió. No con miedo, ni respeto, sino con una perplejidad casi ofensiva. Como si le pareciera imposible que aquel montón de carne golpeada pudiera estar todavía en pie, mucho menos hablando. Entonces hizo lo inesperado. Soltó a la chica. Sin drama, sin disculpas. Simplemente dejó de agarrarla como quien suelta un objeto incómodo al darse cuenta de que ya no combina con la escena. Retrocedió un par de pasos, mirando alrededor, recién consciente del público, de los ojos que lo seguían, evaluando cada movimiento suyo con indiferencia o desprecio mal disimulado. Respiraba agitado, llevándose una mano al cabello como si recién se acordara que lo tenía, que existía fuera de la rabia. Miró brevemente al primer tipo, aún en el piso, doblado en dos, aferrándose con desesperación a su entrepierna como si se le fuera a caer si la soltaba. ¿La conoces? Preguntó de repente, señalando a la chica como si eso fuera importante. Ella me robó, me quitó todo lo que tenía y lo dijo con esa urgencia absurda que usa la gente cuando cree que decir su nombre los vuelve inocentes. Soy Seong-hyun, de Sangmunton, añadió, como si eso aclarara cualquier confusión moral sobre el asunto. Subaru parpadeó. ¿Una presentación oficial? ¿En serio? ¿A estas alturas del puto desastre? Se pasó una mano lenta por la cara, sintiendo cada herida protestar al tacto, la sangre fresca marcándole aún los dedos. Miró su número.
456. El último idiota en llegar al baile, ¿y qué? ¿Le daba eso algún crédito especial? Suspiré, bajando lentamente la mano, dejando caer al suelo otro hilillo oscuro, espeso. No hay drama de época. Simplemente sucedió. No, no la conozco, respondió finalmente, agotado de todo. Pero no voy a quedarme aquí viéndote destrozarle la cara solo porque te robó algo. ¿Te robó? Muy triste, viejo. Denuncia a cuando salgamos de esta mierda. Mientras tanto, déjala en paz. Hyun abrió la boca para seguir protestando, quizás para lanzar otro alegato triste sobre su vida y lo injusto del mundo, pero no llegó lejos. Porque justo entonces sonó una alarma seca, violenta, cortando cualquier intento de diálogo. Las puertas dobles al fondo de la sala se abrieron con un chirrido preciso, perfectamente sincronizado para añadir dramatismo innecesario. ¡Ayuda!, gritó el tal Hyun, cambiando de estrategia desesperadamente. Hay un matón, una carterista, y un niño golpeado, necesitamos ayuda y... La frase murió a medias, asfixiada en su garganta. Subaru siguió su mirada. 9 figuras entraron a la sala con esa calma antinatural, movimientos medidos, sincronizados. Uniformes rojos o rosa oscuro, demasiado pulcros, demasiado exactos. Máscaras negras, sin ojos ni boca, solo un círculo blanco. Todos excepto uno, el del medio, que llevaba un cuadrado. La sala entera quedó congelada en el silencio, tan pesado que dolía respirar. Y denlo, y susurró Hyun, como si su mente hubiera olvidado cómo terminar frases. Subaru casi irritante, casi. Denlo por muerto. Denlo por perdido. Denlo por entretenimiento. Ni lo sabía ni le importaba a estas alturas. Aunque, admitía, había algo enternecedor en ese patético intento de pedir ayuda por él. Quizás el viejo no era tan basura como parecía al inicio. Quizás. Le costó esfuerzo girarse. Cada músculo gritaba, dolía respirar, pero igual lo hizo. Se arrastró más que caminó hacia la chica, la supuesta víctima a la que había defendido a costa de casi todo lo que tenía. Sangre, dignidad, cordura. Le extendiendo la mano, ridículamente temblorosa. Manchada, inservible. Patética. Ven, te levanto, y ofreció en voz baja, tratando de aparentar calma, como si no estuviera a punto de desplomarse él mismo. La chica lo miró directamente. Fría. Dura. Sin compasión ni agradecimiento. Una mirada que gritaba. ¿Quién demonios te pidió ayuda? Se levantó sola. Sin aceptar su mano. Sacudiéndose la ropa como si lo peor de todo fuera el polvo. No necesitaba tu ayuda, sentenció ella, sin emoción, con esa dureza que se clava bajo la piel. Y Subaru se quedó ahí, quieto. Con la mano extendida como un imbécil. Con el último pedazo de orgullo desmoronándose en cámara lenta. Ay, claro, murmuró al aire, porque ella ya ni lo miraba, ni escuchaba. Por un segundo pensé en decir algo más. Tal vez una grosería, tal vez un de nada, un comentario sarcástico que aliviará su humillación. Pero no lo hizo. Porque ella ya no estaba. Se había ido. Así, sin más. En serio, y repitió, más para sí mismo que para nadie más, dejando caer la mano lentamente al costado, inútil, exhausta. Me destrozan la cara, me revientan a golpes, me sangran como animal en sacrificio, y el villano soy yo. Una risa corta, sin alegría, se escapó de sus labios hinchados. Qué divertido, en serio. Me río mucho, dijo casi en susurro, tan cansado que hasta eso dolió. Ya no ayudo más. Que se vayan todos al carajo. Suspenso. Dio un paso. Otro. El cuerpo se quejaba de cada músculo, pero él ya ni escuchaba. Se movió hasta donde estaba Soae. Se quedó a su lado. No porque necesitara compañía. No porque quisiera hablar. Solo porque ella era la única que no lo miraba como si tuviera peste. Soae estaba rígida. Los ojos abiertos de par en par. Fijos en los hombres de rojo. En especial en el cuadrado. Cada parte de ella decía una sola cosa. No estoy bien. Pero estaba allí. Sin huir. Sin colapsar. Subaru la imitó. Contó. 1, 2, 3 y 9. 4 en cada esquina. Perfectos. Geométricos. Como si fueran fichajes en un tablero gigante. Y en el centro, el cuadrado. El jefe. El que parecía tener el poder de apretar un botón y borrar todo. Son 9, susurró Soae de pronto, sin apartar la mirada. 4 en cada esquina y 1 en el medio. El que parece tener el botón de reinicio, completó Subaru, con una sonrisa que no llegó ni a los labios.
Los ojos clavados en la figura del cuadrado, como si esperara que hablara, o que disparara. Su corazón latía demasiado rápido. Ya no por los golpes. Eso era lo de menos. Ahora era otra cosa. Otra cosa que no tenía idea. Pero que estaba ahí. Tragó saliva. ¿Qué clase de mierda es esta? Preguntó en voz baja. Sin sarcasmo ya. Solo y incredulidad. Como quien ve algo que no puede nombrar. Soae lo miró apenas. Luego bajó la vista a su propio número, S030 cosido en el pecho. Se lo quedó mirando como si le hablara. No lo sé, susurró. Pero no me gusta. No me gusta nada. Subaru la miró de reojo cuando escuchó la voz de Soae, esa voz rota, baja, que parecía no querer perturbar el aire. Pero lo que realmente lo descolocó fue que ella aún estaba allí. Que no se hubiera ido. Que no lo hubiera dejado solo con su vergüenza y su cara destruida. Eso se sintió extraño. Casi como una especie de consuelo involuntario. Y por eso mismo, apartó la mirada. Porque el consuelo le daba más miedo que el dolor. Volví a mirar al tipo. El que había golpeado. O el que lo había golpeado a él. O ambos, ¿qué más daba? Aún estaba en el suelo, claro, pero ya no por mucho. Se estaba incorporando con lentitud, una mano aún bien apretada entre las piernas. Tenía la cara roja, desfigurada por la rabia contenida, como si cada músculo quisiera gritar lo que la garganta no podía. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Subaru, fue como recibir un escupitajo invisible. Una mirada tan llena de odio que casi dolía. Subaru sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. No por valentía, sino porque no pudo moverse. Porque sentí que si miraba a otro lado, ese bastardo ganaba algo. Y luego, el tipo desvió la atención. Miró a los guardias. O soldados. O lo que eran esas cosas vestidas de rojo con máscaras de símbolos. Los observados y, tras una pausa, tragó el veneno. Literalmente. Apretó la mandíbula, bajó la mirada y empezó a caminar entre la gente. Empujó a dos tipos en su camino sin molestarse en pedir disculpas. Se perdió entre la multitud. Subaru apenas pudo ver hacia dónde fue, ni quiso saber. Solo supo una cosa. Eso no estaba terminado. Ese tipo de hombres no son los que se resignan. Ese odio no se guarda, se fermenta. Subaru lo había humillado, y eso iba a costarle. No hoy, no frente a todos. Pero en cuanto la oportunidad apareciera y lo iba a joder. Lo iba a joder con ganas. ¿Qué hice? ¿Qué mierda hice? Y murmuró, apenas, casi sin voz. La garganta le ardía. Sintió como algo le subía, lento, pastoso, caliente. Las lágrimas. Malditas lágrimas. Quiso detenerlas. Quiso decirse que no, que era ridículo llorar ahora, que ya había pasado lo peor. Pero su cuerpo no cooperaba. Su cuerpo tenía otros planos. Me va a matar. Por una buena acción estúpida de mierda. Por querer hacer lo correcto. Bravo, Subaru. Héroe del año. ¿Qué hiciste? Preguntó Soae, mirándolo con cierta inquietud, sin moverse mucho. Él tragó saliva y negó con la cabeza. ¿Lo preguntas? Dijo medio desesperado. Así que simplemente suspira. No sé, tal vez golpeé a un hombre peligroso, y me ganó el odio de la mitad de los presentes. Va a volver. Va a joderme. Ese cabrón no se va a quedar quieto. Ni aquí, ni cuando salgamos. Ni muerto, si hace falta. No digas eso ¿y qué quieres que diga? Replicó, aunque sin agresividad. Solo y sinceridad. Que estoy bien. Que todo esto fue heroico y valió la pena. Mírame. Tengo la cara hecha mierda, el cuerpo hecho mierda, la moral hecha mierda y encima me odian. No todos. Bueno, la mayoría, corrigió él. Y entonces lo pensé. No como una frase poética. Literal. ¿Qué hice? ¿Qué carajo hice? Sintió las lágrimas formándose. Otra vez. Ridículo. Las odiabas. Porque no eran llanto de emoción. No. Eran de puro miedo. Del que no se va ni con humor ni con rabia. El tipo lo iba a matar. O algo peor. Lo iba a hacer, tarde o temprano. No se leía la mirada de alguien así sin saberlo. Antes de que Soae pudiera decir algo para calmarlo, aunque fuera una frase rota como no pienses en eso, un ruido de pasos secos cortó el murmullo que empezaba a levantarse. El cuadrado avanzó. Todos los demás se quedaron en sus posiciones como estatuas vivientes. Y entonces habló. Hola a todos, dijo. Solo eso. Un saludo. Como si estuviera presentando un programa de concursos en horario estelar. Me gustaría darles una cordial bienvenida a todos ustedes aquí. ¿Cordial? ¿Es una broma?
Subaru apretó los labios. En menos de una hora había llorado, sangrado, gritado, sentido el peor miedo de su vida, tenido que atacar a un hombre y ser ignorado por una multitud de zombies sociales. ¿Y ahora esto era cordial? ¿Dónde estaba el servicio de bebidas, entonces? Se tragó la risa. Quiso sacarla, pero era fea. Era histérica. Así que la dejó atorada. Todos ustedes participarán en 6 juegos, durante 6 días, continuó la voz del cuadrado, casi como si narrara una actividad escolar. Aquellos que ganen los 6 juegos, y hizo una pausa. Subaru se tensó más. Soae también. El aire parecía colgarse del verbo suspendido. Y ganarán un hermoso premio en efectivo. Un silencio pesado cayó como una sábana mojada. Un suspiro colectivo que nadie quiso soltar. Nadie dijo nada. Nadie entendió si eso era una amenaza, una recompensa o ambas. Subaru cerró los ojos. No porque quisiera meditar. Porque si los dejaba abiertos un segundo más, empezaría a llorar. Otra vez. Hermoso premio, murmuró, con la voz rota. Qué palabra tan elegante para decir tu vida o la nada, ¿no? Se limpió la boca con el dorso de la mano. La sangre ya estaba medio seca. La sentía pegajosa, caliente. La sentí suya. Eso lo aterraba más que todo. Yo y qué hice y repitió. Más para él que para nadie. Aunque Soae lo oyó. Lo notó. Se acercó medio paso, sin tocarlo. Solo estoy ahí. Subaru la sintió. Y aún con la cara hecha mierda, con el cuerpo destruido y el alma tambaleante, no se apartó. Lastimé a mis padres por esto. Por una mierda. Por un premio en efectivo. Por un juego. Por un impulso de redención barato que nadie pidió. Lastimó a sus padres por una mierda. Y ahora estaba aquí. En algo que no tenía nombre. Con la cara partida y 6 juegos por delante. 6 juegos, qué estupidez más grande. Sintió el calor de las luces reventarle en la cara, justo en la herida del pómul. Estaba empezando a dolerle el alma, no por culpa de los golpes, sino porque había algo profundamente insultante en ver a cientos de personas en fila india tragándose palabras de un maniquí con máscara geométrica como si fueran escrituras sagradas. Pero gracias a Dios, alguien finalmente tomó el papel de hablar y no ser simple estatua. La voz masculina retumbó en el silencio con una claridad casi ofensiva. Subaru alzó la vista, curioso. Finalmente un iluminado. Uno más dispuesto a ponerse de pie ahora que ya no correría riesgo de ensuciarse las manos. No grité. No exigió. Solo se clavó en el aire como una puñalada discreta. ¿Y por qué deberíamos tragarnos eso? El que hablaba tenía el número 118 en el pecho, y ese tipo de cara que parece estar acostumbrada a ver mentiras envueltas en buenos modales. Había algo seco en su forma de cruzarse de brazos, como si esperara una respuesta solo para poder burlarse de ella después. Nos drogaron. Nos secuestraron. Nos sacaron nuestras cosas. Y ahora nos sueltan un discurso sobre juegos y premios en efectivo. ¿Se supone que eso nos tranquiliza? ¿Que debemos aplaudirles? Continuó 118, cruzándose de brazos, clavando la mirada en el cuadrado como si fuera a perforarle la máscara con solo palabras. ¿En serio espera que confiemos? Subaru, aún tambaleante, no pudo evitar pensar que ese tipo merecía una ovación, una silla y un descanso. Al menos parecía más despierto que el resto de los vegetales en la sala. El cuadrado esperaba. Hizo una pausa de esas incómodas que parecen insertadas con el propósito de manipular la tensión. Como si supiera que el silencio era su mejor truco, ¿respiraba siquiera? Subaru no podía asegurarlo. Tal vez eran androides. Sería lógico. Al menos eso explicaría por qué su voz sonaba como una llamada automática de banco. Las medidas fueron necesarias para preservar la confidencialidad de esta organización, dijo al fin, después de una pausa tan larga que pareció hecha solo para irritar. Confidencialidad. Claro. Qué palabra más versátil y estúpida. La puedes usar para encubrir tortura, secuestro, evasión fiscal, orgías, rituales y ahora también reality shows donde te drogan, te llevan en avión y permiten que haya violencia. ¿Esto es demandable? Sería mejor perder a Dredd el primer juego y exigir a la empresa. Recuperarán todas sus pertenencias una vez finalizados los juegos, agregó el cuadrado. Ajá. Y yo le devolveré la mandíbula al hijo de puta que me la destrozó. Prometido. Subaru bajó la mirada un segundo, no porque le interesara el suelo, sino porque estaba intentando contener las ganas de decirlo. Antes de que el 118 pudiera soltar otro comentario sabroso, una mujer con el número 107 levantó la mano.
Sí, la levantó. Como si estuviera en clase. Como si el hombre del cuadrado fuera el profesor de ética y no el gerente de una distopía de mierda. Disculpe, dijo ella, con la voz insegura, pero aún lo bastante firme para atravesar la tensión. ¿Por qué usan esas máscaras? Subaru no pudo evitar girar la cabeza hacia ella. Buena pregunta. Ya era hora. Aunque levantar la mano había sido un toque adorablemente inútil. Yo también quiero saber eso, añadió otro tipo. 443. Joven, de esos como 25 a 27. Espera, es el número que está detrás suyo. Pero Janice molestó en intervenir. No porque no tuviera nada que decir, sino porque empezaba a disfrutar la escena como un espectador frustrado. Ven. No es tan difícil. Cuestionen, carajo. No hay premio por quedarse callado y aceptar el delirio. Porque sí, él también quería saber. Porque vamos. ¿Qué era esa obsesión con los círculos, los cuadrados y la estética del videojuego noventero? ¿Era necesario el fetiche visual? El del cuadrado no dudó. No titubeó. Era evidente que ya había respondido esa pregunta 1000 veces. O que su respuesta ya venía preprogramada en el Q. No revelamos la identidad ni los datos personales de nuestros empleados a los participantes. Es una medida que garantiza la equidad de los juegos y la confidencialidad. Subaru buzó. Literal. Ni siquiera lo disimulo. Otra vez con la maldita confidencialidad. Estuvo a punto de abrir la boca. Ya tenía la frase lista. Algo tipo ¿y la puta empatía dónde quedó? O tal vez algo más sutil como ¿cuánto les pagaron por dejar de ser humanos? Pero alguien más habló primero. No confío en nada de lo que dice. La frase cortó más que el silencio anterior. Sonó fea, honesta. Incómoda. Como cuando alguien en una reunión familiar menciona algo sobre la herencia. Todas las miradas giraron hacia él. Subaru incluido. Soae también. Hasta los idiotas del fondo, los que llevaban media hora fingiendo ser plantas. Todos. El hombre era alto, de tez sólida. De esas presencias que no piden permiso. Llevaba lentes, gesto serio, postura recta. En su chaqueta, el número 218. Y Subaru lo observará con más atención de la debida. Había algo en él. Algo en su forma de hablar, en cómo apretaba la mandíbula, en esa firmeza controlada. Por un instante fugaz uno solo, Subaru pensó en su padre. En cómo lo miraba cuando estaba a punto de decirle una verdad que dolía. En cómo fruncía los labios antes de regañarlo, pero sin dejar de amarlo. Y entonces sentí el calor. Las mejillas encendidas. La incomodidad. El asco de sí mismo. ¿Qué mierda estoy haciendo? ¿Comparando a mi papá con un completo desconocido que puede ser un psicópata con buenas facciones? Negó con la cabeza. Literalmente. Como si pudiera sacudirse la comparación a manotazos mentales. No. Basta. No. No iba por ahí. Ni por asomo. El hombre no titubeó. Ignoró las miradas que lo taladraban, como si la idea de volverse el nuevo blanco del grupo fuera menos alarmante que se quedara callado. Nos drogaron, nos secuestraron, nos metieron aquí sin explicación alguna. Y encima pretenden cubrir todo con discursos de confidencialidad, dijo con voz firme, aunque Subaru notó un leve tic en su mandíbula, un parpadeo rápido. Nervios. O tal vez solo rabia contenida. Y ahora se presenta como si esto fuera parte de algún contrato voluntario. ¿Quieres que confiemos en usted? Entonces diga algo que tenga sentido. Algo que no suene como una línea sacada de una secta de pseudocorporación. Hable ahora. Durante un breve instante, Subaru juró que los ojos del tipo se cruzaban con los suyos. Fue apenas un destello, tal vez ni siquiera real. ¿Lo había mirado directamente o solo se lo imaginó? No tenía idea. Lo único claro era que aquel sujeto tenía más agallas que la mayoría de los zombies que lo rodeaban. Volvió a mirar al cuadrado y contuvo el aliento. Vamos, cuadradito, a ver con qué mierda sales ahora. Un segundo de pausa. No más. Solo el tiempo necesario para que el tipo del cuadrado diera un paso adelante, como si estuviera complacido con la provocación. Levantó el brazo. Pulse algo en el control que tenía en la mano. Nada amenazante. Al menos no todavía. Jugador 218. Chosan-Wo dijo. Jugador. Subaru arrugó la nariz. Claro, ahora tienen nombres de videojuego. Qué conveniente. ¿También nos van a dar power-ups y skins coleccionables? La enorme pantalla que antes mostraba el número 456 tan imponente, tan ominosa cambió. El número desapareció. Pantalla negra.
Las luces se atenuaron apenas, como si alguien quisiera aumentar el dramatismo. Y entonces apareció él. Cho Sang-woo. Así es como lo llamaron. En una secuencia de vídeo. Jugando Dakji. El mismo estúpido juego de los papeles doblados que Subaru había jugado también, con ese tipo de la sonrisa plástica y las bofetadas que sabían más a humillación que dolor físico. Subaru entrecerró los ojos. ¿En serio vamos a ver una recopilación de bofetadas? Entornó los ojos. Esas bofetadas y, ¿en serio? Eran suaves. Comparadas con las que él recibió, eran una caricia maternal. La bofetada sonó fuerte en la sala. Aplastante. Pero, sinceramente, suave. Sí, joder, la diferencia era notoria. A este tipo y apenas lo tocaban. ¿Qué demonios? ¿Y a mí por qué me metieron puños como si fuera el hijo bastardo de alguien? ¿Por qué a este lo acarician y a mí casi me parten el cuello? ¿Me vieron cara de masoquista? El cuadrado volvió a hablar, mientras las bofetadas suaves seguían repitiéndose en la pantalla, una tras otra, con un ritmo ridículo. Como si lo hicieran a propósito. 46 años de edad. Ex líder del equipo 2 en Hoy Investments. Desvió fondos de clientes. Apostó en derivados. Fracasó. Las imágenes seguían. Las bofetadas. El sonido era incómodamente nítido. Repetitivo. Casi simbólico. Cada golpe parecía arrastrar una palabra más de su historial. Sang-woo apretaba los puños. No dijo nada, pero su cuerpo hablaba. El cuello rígido, los labios fruncidos. El hombre que hace un minuto había exigido respuestas ahora era parte del espectáculo. Pérdida total. 650 millones de wones. Y ahí Subaru dejó de procesar. ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Cómo que 650 millones? ¿Eso cuántos ceros son? ¿Cuántas vidas valen eso? ¿Cuántos hígados hay que vender para llegar a esa cifra? ¿Y en yenes? ¿En cuánto tiempo es eso? No tenía ni puta idea. Pero si tenía millones en el nombre ya era demasiado. ¿Y si eran 650 de esos y mierda? Me siento mal, y yo llorando porque tengo una deuda moral con mis padres y no sé cómo mirarlos a la cara. Este tipo debió fundir una ciudad entera y todavía está de pie como si solo se le hubiera caído la bolsa del supermercado. Sintió una punzada de vergüenza ajena. Y también propia. Qué jodidamente ridículo me veo ahora. Qué hermoso protagonista estoy hecho. El mártir de la culpa filial. Me siento y mierda. Literalmente mierda. Con ambas manos en la cara, Subaru soltó un largo suspiro. Uno de esos que no arreglan nada, pero que por lo menos hacen que parezca que todavía está entero. No lo estaba. Ni cerca. Pero tenía que fingirlo. Al menos frente a Sooae. Frente a los demás. Frente a sí mismo. Se va a ir. Eso es. Se va a ir de aquí. En el primer juego. En el segundo minuto. No importaba cómo. Se iba. Se rindió. Abandonó. Perdía. Lloraba, si era necesario. Se largaba de esta mierda y se iba a su casa a arrodillarse ante sus padres y suplicar perdón por haber sido un idiota. Que lo gritaran. Que lo escupieran si querían. Iba a aceptar cualquier castigo. No se quejaría. Porque sí. Se lo merecía. Cada gramo. Cada gramo de culpa que le carcomía el pecho. Golpeó suavemente sus mejillas para recuperar el foco. Error. Un latigazo de dolor le recorrió toda la cara. Lo había olvidado. Claro. Que tenía la mandíbula inflamada, el labio partido, un pómulo que ya no sabía si era suyo o un accesorio quirúrgico improvisado. Gracias, 101, por el recordatorio. Buen servicio. Gruñó entre dientes, tragando la rabia con saliva metálica. Y entonces, como si su cerebro necesitara aferrarse a algo estúpidamente lógico para no colapsar, se puso a hacer cuentas. ¿Por qué y por qué no? Nada como un poco de matemáticas para distraer la crisis existencial. Recuerda, Subaru, las clases de matemáticas, vamos, si 100 wones son y entre 10 y 15 yenes. ¿Sí? Murmuró para sí mismo, medio delirando, medio convencido. Sooae lo miró de reojo. Lo vio susurrando números como si estuviera haciendo la lista del súper en medio de un apocalipsis. ¿Estás contando? Le preguntó, no burlona, sino desconcertada. Subaru no respondió. Sigue en su mundo. El mundo de cifras que no le pertenecían, pero que igual lo aplastaban. Más de 450.000 dólares. Hombre, ¿y cómo carajo se llega de deber tanto? ¿Quién te presta esa cantidad y luego te deja vivir para arrepentirte? Subaru tragó saliva.
Eso ya no es deuda. Es una maldición financiera. No podía ni hablar. Las palabras se le amontonaban en la garganta y se deshacían. Así que miré. Solo miró. La pantalla continuaba. 1-1. Jugadores. Números. Vídeos. Todos cayendo como fichas de dominó, mientras el hombre del cuadrado, el portavoz del infierno, leía sus datos en voz alta con la indiferencia de un recepcionista. Como si estuviera nombrando platos en un restaurante. Jugador 118. Deuda. 100.000 millones de wones. Jugador A 420. 45 millones. Jugador 009. 299 millones. Jugador 044. 180 millones. Jugador A 007. 470 millones. Jugador 295. 361. 082. 003 y cada cifra era una puñalada. Cada número, una historia que probablemente no querían ver ni escuchar. Pero ahí estaban. Todos doxeados ante más de 400 personas como si fuera parte del menú. La mayoría recibió bofetadas en esos vídeos. Las mismas escenas repetidas, distintos rostros, la misma humillación ritual. Golpes secos. Algunos lloraban. Otros reían. Algunos ni se defendieron. Subaru parpadeaba lento. Ya no estaba procesando. Era demasiado. Demasiado horror ajeno. Demasiada tragedia expuesta como espectáculo. Demasiado todo. Pero fue el siguiente nombre el que lo sacó del trance. Jugador 013, anunció la voz metálica del hombre con máscara de cuadrado. Park Jun-seo. 58 años. Subaru alzó la cabeza de golpe, como si lo hubieran llamado a él. Ni siquiera entendió por qué reaccionó así. Tal vez era la forma en que lo dijo. O el número. O ese silencio particular que se hizo en la sala cuando apareció en la pantalla el rostro del tipo. Un rostro marcado. No por arrugas, no por cicatrices. Marcado por el desgaste, por esa clase de cansancio que no viene de no dormir sino de vivir demasiado. Cañas mal distribuidas, piel pálida, ojeras profundas. Ojos apagados. Como si ya estuviera muerto, pero se le hubiera olvidado caerse. Jun-seo también estaba jugando al Dakji. Esa absurda ceremonia de reclutamiento en la que te ganabas el derecho a ser humillado profesionalmente. Aunque no se veían bien los golpes, sí era claro que los recibiría. Sin moverse. Sin quejarse. Ni un parpadeo. Jugaba como quien ya sabe que no va a ganar nada más allá de un poco de silencio. En una de las tomas sangraba por la nariz. Apenas. Una línea roja descendiendo por el bigote. Antiguo dueño de Golden Route Logistics, siguió el narrador sin rostro. Empresa de transporte terrestre con sede en Daegu. Subaru frunció el ceño. Esa sí podía imaginarla. Camiones. Rutas eternas. Conductores comiendo ramen tibio en las estaciones. Tuercas sueltas. Frenos chillando. Sí, esa escena la entendía. 3 accidentes viales con víctimas fatales relacionados a negligencia empresarial. Camiones sin revisión técnica. Fallos de freno. Conductores sin horas de descanso. El murmullo inmediato fue. Una vibración apenas audible recorrió la multitud. Soae a su lado se movió un poco, incómodo, como si le hubieran empujado una piedra al pecho. La empresa fue disuelta tras los incidentes. Múltiples juicios. Park Jun-seo permaneció prófugo 6 meses antes de entregarse voluntariamente. Se entregó, pensó Subaru, tragando saliva. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se vive con eso en la cabeza? En la pantalla, Jun-seo seguía mirando al suelo. No levantaba la vista. Ni pestañeaba. Tenía la cara de un hombre que ya estaba cumpliendo su castigo antes de que se lo dictaran. Como si no esperara redención. Solo el final. Deuda total. 34.000 millones de wones. Subaru no intentó calcularlo. Ni siquiera quiso saber. No pensé en yenes, ni en dólares, ni en nada que pudiera convertir en cifras digeribles. Esa cantidad era otra cosa. No era dinero. Era peso. Era plomo fundido en la espalda. Era un número que ya no se contaba, se arrastraba. Y el tipo seguía ahí. Sin un gramo de lucha en los ojos. Como si ya estuviera cumpliendo la condena desde hace años. Como si el juego fuera solo trámite. Subaru no supo por qué le dolía verlo. ¿Cuántas vidas cuestan 34.000 millones de wones? Pensó, sintiendo algo en el pecho que no sabía cómo clasificar. ¿Cuánta sangre? ¿Cuánta culpa?
¿Y cómo carajo se sigue respirando después de eso? Pero luego, como una maldita daga que sabía exactamente dónde clavar, sonó su nombre. Jugadora 030. Soae. Subaru parpadeó. El estómago se le tensó de inmediato, y no por un número gigante, ni por cifras inalcanzables. Era ella. La que había estado junto a él. La que le había dado los zapatos. La que lo había salvado de ser convertido en pulpa por un energúmeno. Que se había parado frente al peligro con una palma temblorosa y nada más. Y ahora estaba ahí. En la pantalla. Recibiendo bofetadas. El sonido era el mismo. El paz seco. Repetitivo. Humillante. Ella ni siquiera se defendía. Solo agachaba la cabeza. Aceptaba cada golpe con los ojos cerrados y los labios apretados. Como si no fueran nuevas heridas, sino extensiones de las que ya traía. Subaru la miró de inmediato. Ella no lo hizo. Ya tenía la cabeza baja, las manos temblando a los lados, el cuerpo tenso como si fuera a deshacerse. Y no lloraba. Aún no. Pero los ojos se le estaban llenando. 28 años de edad, continuó la voz, indiferente al derrumbe. Desempleada. Sin dirección fija durante los últimos 30 días. 30 días, Subaru sintió como algo se le apretaba en el pecho. Vivió en la calle. Todo este último mes. ¿Dónde dormía? ¿Con quién? ¿Qué comía? ¿Cómo sobrevivió? ¿Y por qué seguía tan jodidamente entera, si por dentro claramente no lo estaba? Fue responsable de una deuda compartida con su hermano menor, So Min Park, prosiguió el enmascarado. 19 años. Soae apretó los dientes. El labio inferior le temblaba. Subaru sintió que no debía estar escuchando esto. Que esto era privado. Íntimo. No merecía ser exhibido así, con número y subtítulos. El préstamo original fue adquirido para cubrir tratamientos médicos de su madre. Fallecida hace 2 años. La deuda continuó acumulándose con intereses, amenazas y cobros violentos. Las imágenes no mostraban esa parte, pero no hacía falta. Su hermano fue asesinado hace exactamente 31 días por uno de los cobradores ilegales. Recibió múltiples puñaladas intentando protegerla. Subaru abrió la boca. La cerrada. No supo qué decir. Solo la miró. Estaba ahí, a su lado, pero ahora parecía tan lejos. Desde entonces, vivió en distintos refugios, estaciones de tren y calles de Hongnou. Deuda total. 89 millones de wones. No era la cifra más alta. Ni de cerca. Pero dolía más. No por lo que debía. Sino por lo que ya no tenía. Soae soltó un sollozo. Corto. Rota. Como si hubiera contenido esa mierda durante semanas y justo ahí, justo ahora, frente a cientos de ojos ajenos se le hubiera resquebrajado la última costura del alma. Alcanzó a murmurar. No terminó. Se tapó la boca. Los hombros le temblaron. Subaru la miraba sin poder hacer nada. Quería acercarse. Decirle que estaba bien, que no tenía por qué avergonzarse. Que nadie tenía derecho a juzgarla. Que lo sentí. Pero no pudo. No porque no quisiera. Porque ella ya se había ido. Literalmente. Dio un paso hacia atrás. Luego otro. Y se perdió. Se escurrió entre la multitud como si fuera uno. Como si la culpa misma la hubiera absorbido. Mierda. Esto era una jodida basura. La siguiente hora no fue otra cosa que tortura psicológica con sonido envolvente. Un desfile lento, retorcido y sistemático de tragedias humanas proyectadas en pantalla gigante. Y lo peor es que Subaru no podía dejar de mirar, ya no pudo desde que salió Soae. Como si su cuerpo se hubiera quedado atrapado en ese estado de shock en el que solo te queda tragar saliva y esperar que no te toque. El cuadrado seguía, uno tras otro, como un robot funerario, sin emoción, sin pausas. Número, nombre, edad, vida destruida, monto de deuda, pantalla, humillación. Repetir. 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 Subaru realmente tenía. Temía. Que dijeran su nombre. Que la pantalla brillara con ese número que ya empezaba a detestar. 444. ¿Qué iba a salir de él? Adolescente sin deudas pero con un historial emocional patético. Víctima voluntaria de un colapso existencial. Ni siquiera tenía una maldita razón para estar ahí. ¿Y si igual salía? ¿Y si lo ponían ahí arriba solo para divertirse con el bicho raro que entró sin razón? Vio pasar a unos cuantos más con historias que rayaban en lo absurdo. Una mujer que debía 200 millones por apostar todo lo que tenía en criptomonedas basadas en mascotas virtuales.
Hubo otro de una mujer, que firmó un préstamo para un exnovio que mintió que tenía una enfermedad terminal y al final desapareció con todo y bravo. Premio a la confianza ciega. Y había más, sí, muchos más que no le da cabeza a recordar. Otro tipo que firmó contratos de préstamo usando como aval sus órganos y los de su primo, aparentemente sin su consentimiento. Era surrealista. Y aún así, nada comparado con historias como la de Soae. La miró, la buscó con la mirada en el fondo de la sala. La miró encima de su cama en la esquina. Cabeza baja. Silenciosa. Como si quisiera desaparecer entre los cuerpos. ¿Y por qué no iba con ella? ¿Por qué carajo no movía las piernas y se acercaba? Ah, claro. Porque era una cobarde. Porque mirar de lejos era más fácil que sentarse a su lado y preguntar si estaba bien. Porque el miedo siempre ganaba cuando se trataba de personas vivas, reales, ojalá todo esto fuera un mundo de fantasía. Ya me imagino hablando con una hermosa elfa peli blanca. Dios. Y otras historias, simplemente, pasaban. Porque sí. Porque al mundo le encanta joder sin motivo. Un tipo que debía millones por vender cosméticos falsos. Otro que apostó el fondo universitario de su hija en carreras de caballos. Todos cargaban con algo. Excepto él. ¿Qué tenía él? Un capricho. Un berrinche. Un deseo infantil de desaparecer. Se sorprenderá al ver a alguien de la India entre los seleccionados. Ali Abdul, dijo la voz del cuadrado. Era fácil de recordar. Piel oscura, parecía amable e inocente, casi como el o no sé. Parecía haber venido por error, pero ya no parecía tener ganas de corregirlo. Y entonces apareció el bastardo del 101. Claro. Han Deoksu se llamaba. Cuando salió su nombre, nadie se sorprendió. Porque su cara ya lo decía todo. Gánster. Estafador. Probablemente asesino. Tenía cara de haber estrangulado a alguien con una sonrisa. Si Subaru cerraba los ojos, aún podía sentir sus puños marcándole la cara. Claro que sí, y murmuró, bajito. Si no dudaste en hacerme por la mandíbula, no quiero imaginar lo que hiciste fuera de aquí. Y también salió ella. La 067. La chica a la que Subaru defendió y que, en respuesta, lo había mandado al carajo sin una palabra de agradecimiento. Pero ahora, con la información nueva, tenía algo de sentido. No parecía confiar en nadie. ¿Y cómo iba a hacerlo? Nombre. Kang Sae-byok. No era del sur. No. Norte. Era de Corea del Norte. Miedo vivir allí. El 101 había dicho algo raro cuando la estaba golpeando. Algo que ahora encajaba. Ese bastardo la conocía. Desde que era niña. ¿La crió? ¿La nosotros? ¿La quebró? Subaru no lo sabía, pero podía imaginarse. Y por eso escapó. Por eso confiaba en nadie. Su familia escapó de Corea del Norte. Atraparon a la madre los oficiales fronterizos o no se sabe. Y ella la está buscando. Tenía su propio objetivo. Y entonces la lista siguió. Pero Subaru ya no escuchaba tanto. Estaba cansado. Anestesiado. Todo dolía. Hasta que supo que estaban cerca del final. No porque alguien lo anunciara, sino porque su cuerpo lo sabía. Su instinto. Esa voz interna que dice prepárate. Entonces salió ese hombre. Jugador 456. Seon Hyun. Subaru parpadeó. Giró la cabeza. El tipo. El mismo que había gritado por ayuda. El que había juzgado, insultado. El que creyó que era un imbécil más y al final, pidió auxilio por él. Lo miré de reojo. Se veía, avergonzado. Como si supiera que ahora era su turno de estar desnudo frente a todos. Era 50 años, anunció la voz sin alma. Trabajó en Dragon Motors durante 16 años. Fue despedido tras una huelga con sus compañeros. Intentó abrir un negocio de pollo frito y snacks. Fracasó. Quedó en quiebra. Deuda actual. 415 millones de wones. Subaru mordió el labio. Podría decir que no es tanto comparado con otros y pero no. Cada uno lleva su propio infierno. A su manera. A su ritmo. Pero aún así, Subaru sintió un retorcimiento en el estómago. ¿Y si yo sigo así? ¿Y si no cambio nada? ¿Y si en 20 años me vuelvo eso? Una ruina con patas, sonriendo para no llorar, y entonces pasó. Algo raro. El soldado cuadrado y vaciló. Sí, vaciló. Soltó un pequeño ruido. Una pausa involuntaria. No estaba leyendo. No tenía una hoja. Así que ¿y de dónde le llegaba la información? ¿Le hablaban por auriculares?
¿Tenía un micrófono dentro del casco? Algo. Alguien le susurraba nombres y cifras como si fuera un oráculo de plástico. ¿Se habrá trabajado? ¿Confundido? ¿O acaso lo encontré el nombre? Jugador y 001 y Subaru alzó la cabeza. ¿Su voz tembló? ¿O se lo imaginó? El soldado incluso levantó la cabeza. Buscó con la mirada. Se inclinó un poco. Raro. Ligeramente más humano. Oilnam. El nombre flotó en el aire como si fuera parte de otra historia. Subaru se entornó los ojos. 001. ¿Ese no es y el viejo? Y lo fue. La pantalla se iluminó, pero no mostró nada. No hubo vídeo. No hubo bofetadas. Solo una foto. Una imagen estática. Un anciano. Sentado. Sonriente. Demasiado frágil para estar ahí. Padre. 88 años. Deuda. 5 millones de wones. Eso. ¿Eso era todo? ¿Qué hace un anciano aquí? Susurró a alguien, entre confusión y burla. 5 millones nada más. Que nos lo dejen a nosotros, lo pagamos entre todos, se burló otro más atrás. ¿Dónde está su vídeo? ¿Y su historia? ¿Y su escándalo? Tal vez se confundieron de asilo, rió uno, ganándose un par de miradas incómodas. Subaru frunció el ceño. ¿Desde cuándo esto era una competencia de quién la ha cagado más? ¿Desde cuándo la miseria tenía que ser espectacular para validarse? Sin información. Sin bofetadas. Vídeo del pecado. Solo es número. Solo esa edad. Y el viejo, sentado en su cama, con los ojos perdidos en algún punto que nadie más veía. Subaru lo miró. Y entonces se dio cuenta. ¿Realmente estaba esperando que le dieran bofetadas a un anciano? ¿Tan bajo había caído? Se sintió sucio. Después del viejo, ¿y cómo era? Oilnam. O lo que fuera. Ese anciano con cara de yo solo vine por el buffet gratis. Cuando su ficha desapareció de la pantalla, el ambiente cambió. Nadie lo dijo, pero se sintió. Como una exhalación colectiva de incomodidad. Casi todos seguían mirando al frente, pegados a esa maldita pantalla, Subaru incluido. Pero no apareció ningún nombre. Ni otro número. El soldado del cuadrado quedó en silencio más de lo habitual. Y eso no era buena señal. Porque a ese momento, todo había sido metódico. Decían un nombre, mostraban el vídeo, soltaba el historial criminal como si recitara una receta de cocina, y seguía. Uno tras otro. Rápido. Frío. Implacable. Pero ahora y nada. Ni palabra. Ni imagen. Ni sonido. Y entonces Subaru empezó a sentirlo. Esa punzada de certeza en el estómago. Ese sexto sentido que grita cuando estás a punto de ser el centro de atención por todas las razones equivocadas. Lo entendí, no serán tan mierdas. Un presentimiento subió por la garganta. Uno de esos que te dejan frío sin que pase nada todavía. ¿Lo van a dejar al final? Miró alrededor. Los murmullos ya habían muerto. Todos habían pasado. Todos menos él. ¿Era el último? ¿Justo yo? Sí. Parece que sí. Jugador 444. Natsuki Subaru. Tragó saliva. Lo supo incluso antes de ver la pantalla. La ola de miradas le pegó antes que la imagen. Hombros girándose. Cuellos torciéndose. Esa clase de atención que no quieres. Nunca. Su rostro, algo más limpio, algo menos molido. Estaba en la estación. Frente al reclutador. Jugando Dakji, tan fuera de lugar, tan Subaru. Un adolescente con las agallas de un toro y el sentido común de un zapato. La mano del hombre se alzaba. Y entonces. Gritó a alguien desde el fondo. No por diversión. Por pura reacción visceral. La bofetada fue brutal. Sonó como si hubieran tirado un saco de carne contra una pared de mármol. Y lo peor y es que todos lo notaron. Ven. Lo dije. Pensó Subaru con rabia silenciosa. Las bofetadas de los demás parecían caricias. A mí casi me desencaja la mandíbula. La sala entera soltó una oleada de reacciones. Allí murmuró una chica al frente, tapándose la boca con la mano. Dios, eso fue demasiado, dijo otra mujer con el ceño fruncido. Le reventó la cara al pobre, comentó un hombre en voz baja, pero con tono sorprendido. ¿Y ese loco quién es, un boxeador? Añadió otro, medio entre risa nerviosa y temor real. Ese niño casi rebota contra el piso, soltó alguien más al fondo. Eso no fue una bofetada y eso fue una maldita agresión, dijo alguien más, bajito. En la pantalla, el Subaru del pasado salía volando. Literal. El golpe lo sacó de cuadro.
Cayó al suelo de espaldas, con la cara roja, hinchada, y la nariz comenzando a sangrar. Se tocaba la mejilla como si no supiera si todavía tenía hueso. Y por supuesto, el tipo 101 One, o algo así, ese imbécil soltó una risa desde su lugar. Lejos, pero no lo suficiente. No aguanta nada. Subaru le dio ganas de patearlo otra vez. Edad: 17 años. Nacionalidad: japonés. La sala se tensó. Pero es un niño y... ¿Qué hace aquí? Murmuró alguien en voz baja, desconcertado. El irrespetuoso, ¿no? Grabó una mujer mayor, frunciendo el ceño como si acabara de descubrir que Subaru le debía dinero a ella también. ¿Ya endeudado tan joven? Soltó otro con tono de juicio apretado. Fue el único que se lanzó a defender a esa chica, dijo una voz masculina más suave, un poco más al fondo. Tiene agallas. Sí, pero agallas o estupidez. Respondió alguien en voz baja, y algunos se rieron, incómodos. ¿Cómo dejaron que un mocoso entrara? ¿Qué es esto? Preguntó un hombre con tono más irritado que asustado. No tiene cara de saber lo que hace, pobre chico, comentó otra mujer, pero con lástima real. Parece más un estudiante que otra cosa, comentó una mujer mayor, moviendo la cabeza. Yo tengo un hijo de su edad, y murmuró un hombre, con las cejas fruncidas. Y ese chico está aquí sangrando. ¡Qué puta mierda! Subaru apretó los dientes. ¿Por qué todos hablan ahora? ¿Por qué no hablaron cuando me rompían la cara? ¿Por qué ahora sí les importa? ¿Por qué solo conmigo? Pensé, con desesperación. Entre los participantes hubo uno de 22 y nadie abrió la boca. Nadie. Yo soy el más chico, sí. El que sigue tenía 22. Los demás arriba de 25. Pero claro, y yo soy el drama central ahora, ¿no? Subaru agachó la cabeza un poco. Ya ni siquiera tenía ganas de defenderse. Sentía cómo las miradas se le clavaban en la nuca como agujas. No necesitaba verlas. Las sensaciones. Deudas. Ninguna, prosiguió la voz del enmascarado, como si estuviera echando ácido sobre una herida ya abierta. El jugador se siente endeudado con sus padres. Esa es la única razón por la cual se encuentra aquí. Hombre, y no me hagas esto. No tuvo que girar la cabeza para saber que lo estaban mirando con todo tipo de expresiones. Pero sobre todo, repulsión. Esa mirada que mezcla juicio con engaño. El desprecio más puro. El que no se dice en voz alta. Nada. Murmuró una señora de pelo rizado con el ceño tan fruncido que parecía una caricatura. Entonces solo vino porque sí. ¿Está aquí por eso? Dijo una mujer, con un susurro afilado. ¿Una deuda emocional? ¿En serio? Bufó un tipo con tono despectivo. Otra persona con deudas reales podría estar en su lugar, añadió alguien, sin molestarse en bajar la voz. ¿Esto es una broma? Soltó una mujer mayor, cruzada de brazos, el ceño como una grieta en la frente. Bueno, y al menos tuvo el valor de plantarse, ¿no? Intentó decir alguien, pero su voz se ahogó en la tormenta. Mimado, eso es lo que es, opinó otro con una risa contenida. Tiene cara de no haber sufrido en su vida, remató un tercero, con un tono que escupía en lugar de hablar. ¿Un niño que entra aquí solo porque se siente culpable con sus padres? Dijo una mujer con el ceño fruncido. Esto es ridículo. Mi esposo está endeudado hasta el cuello y se quedó fuera. Pero este mocoso entra por remordimiento, escupió una mujer de cabello corto, furiosa. Mierda, y lo peor es que tenían razón. Tenían tanta razón que dolía. Subaru bajó la mirada. Cerró los ojos. Yo no debería estar aquí. Y sin embargo, y estoy. Por mi culpa. Solo por mí. Sin querer, de verdad, sin querer, buscó con la mirada a Soae. La única que había estado ahí, que lo había ayudado, que no lo había tratado como basura. Pero incluso ella ahora lo miraba distinto. No con desprecio. No con odio. Peor. Con decepción. Como si su mirada dijera, ¿de verdad? Esta era la razón. Y Subaru solo pudo pensar una cosa. Así que se acabó para mí, ¿eh? Perfecto. Bueno, este fue el capítulo más largo hasta ahora. La verdad tenía pensado dividirlo en 2 partes, pero al final decidí dejarlo completo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo mientras lo escribía. Como ya pudiste notar, van a aparecer varios OTS por aquí, además de los jugadores que ya conocemos de la primera temporada. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.